Saludos. En los últimos 10 años, el sector industrial, incluyendo minería y construcción, ha caído desde un 28% a un 24% en su participación en el Producto Interno Bruto. Las mismas cifras para el subsector de la manufactura local muestran una caída del 12% al 10% en el mismo periodo. Esta es una realidad que también es visible en otras economías de América Latina. En cuanto al empleo, bajó de un 17% en el año 2000 a 9.8% en el 2017. El sector industrial enfrenta diversos problemas que han ido frenando su desarrollo. Estamos ante un modelo de desarrollo productivo que está agotado, que está estancado y que favorece a otro sector que no generan iguales beneficios como el sector industrial. Necesitamos una mayor articulación productiva, más innovación y una estructura que genere un crecimiento alto y sostenido, empleos dignos e inserción competitiva en los mercados globales, como establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sin embargo, no ha habido la suficiente voluntad política para materializar los objetivos que plantea esta estrategia. Los retos a los que se enfrenta el sector industrial para repuntar nuevamente como uno de los principales generadores de empleo y tener mayor peso en el PIB no son pocos. Sin embargo, si tanto desde el sector público como desde el sector privado nos esforzamos creando sinergias, es posible lograrlo. Entre enero y septiembre del 2017, el Producto Interno Bruto nominal del sector industrial alcanzó los 631.000 millones de pesos, dominando sobre todo por los aportes de la manufactura local y la construcción. Las industrias tienen un peso de 24.3% en el Producto Interno Bruto dominicano. La manufactura local representa el 10% del PIB y aportó 260.651 millones de pesos. Dentro de esta están la fabricación de productos alimenticios, bebidas y tabaco, así como la fabricación de productos de la refinación de petróleo. De su lado, la industria alimenticia aportó hasta septiembre 98.384 millones de pesos, mientras la fabricación de bebidas y productos de tabaco representó 26.648 millones de pesos en el PIB, y la fabricación de productos de la refinación de petróleo 24.274 millones de pesos. El subsector industrial que más aportó al PIB luego de la manufactura local fue el de la construcción, representando un 9% con 235.806 millones de pesos. En tanto que la manufactura de zonas francas representó 89.173 millones de pesos y la explotación de minas y canteras 45.541 millones de pesos. El sector industrial tiene todavía gran relevancia en el mercado de trabajo al ocupar a más del 9% del total de personas que están trabajando, aunque en el año 2000 generaba el 17% de los empleos. Según el Banco Central de la República Dominicana, esta rama de la actividad económica ocupa a 436.077 personas a diciembre del 2017. A lo largo del año 2017, la República Dominicana exportó un total de 10.120 millones de dólares, y aquí los productos industriales representan el 71.7% equivalentes a exportaciones industriales nacionales, excluyendo la venta de combustibles. Esto es 1.729 millones de dólares, y más las exportaciones industriales de zonas francas llega a 5.527 millones, para un total de 7.256 millones de dólares. El sector industrial que más exporta es el de las zonas francas, que con un valor exportado de 5.527 millones de dólares representa el 54% del total de exportaciones. En el año 2017, las industrias que operan bajo este régimen exportaron 5.527 millones de dólares,
Los productos médicos y quirúrgicos son los que más pesan en las exportaciones de zonas francas, con más de 1.292 millones de dólares a diciembre. Le siguen las confecciones textiles con 1.067 millones de dólares, los productos eléctricos con 883 millones de dólares y las manufacturas de tabaco, de las que se exportaron 793 millones de dólares. Mientras, las industrias nacionales habían exportado productos por 1.729 millones de dólares, sobre todo en azúcar y productos de la industria química. Y las exportaciones de minerales alcanzaron 1.766 millones en el 2017. El financiamiento al sector privado e industrial también ha disminuido desde la década de los 90. Lograr mejor acceso al financiamiento sigue siendo uno de los grandes retos para la política industrial. Aunque el sector industrial ha decaído en las últimas décadas, sigue siendo una rama muy importante en la generación de empleos, en los aportes al Producto Interno Bruto y en la balanza de pagos. Como evidencian las estadísticas de las exportaciones, no se puede concebir una visión exportadora sin una clara política en pro del sector industrial. Son muchos los retos de la industria para fabricar productos innovadores que le permitan competir tanto en el mercado local como en el internacional, generando mejoría en la calidad de vida de sus empleados. Qué bueno que nos sintonizan. El panel de hoy, señores, se tratará sobre la industria dominicana y para eso, además de don Antonio, que nos acompaña como siempre y que es una autoridad en la materia, nos acompaña también el economista Pavel Isa Contreras. Muchas gracias, Pavelo, por acompañarnos en la tarde de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. No, gracias por estar acá. Carolina ha dicho que yo soy una autoridad en la materia. Yo soy un pasatrabajo porque todos los que nos dedicamos a transformar materia prima en este país pasamos mucho trabajo, situaciones muy difíciles por todas las adversidades por lo que ha estado pasando la industria local. De hecho, los datos, el aporte al Producto Interno Bruto del sector, específicamente de las manufacturas dominicanas, ha estado cayendo estrepitosamente. El año 2017, según un informe del Banco Central, el aporte había sido de un 7% de la manufactura. Este año, al cierre del 2017, fue solamente de un 5%. Hace 2 décadas, el aporte de la manufactura local andaba por el 18, el 20%. Nosotros tenemos una economía muy abierta. ¿Y qué se supone que una economía muy abierta debería tener bienes transables para llevarlo a esos mercados internacionales? Hemos seguido exportando, llevando a esos mercados bienes primarios sin ningún tipo de valor agregado. La industria nacional prácticamente está colapsando. A nosotros esta noche nos gustaría conversar contigo, Pavel, sobre toda esta situación. Sí, con muchísimo gusto. Yo he estado trabajando recientemente en los temas de industria y ciertamente la evidencia que tenemos, que es parcial, que es limitada, porque tampoco hay suficientes datos. Pero los datos que tenemos de las cuentas nacionales, que son datos muy agregados, es decir, todas. El Banco Central es el único dato confiable, entre comillas. Sí, sugieren los datos que arrojan esta encuesta o esta fuente de información, que también se basa en estimaciones, sugieren que la participación del sector manufacturero con zona franca o sin zona franca, ambos, ha venido declinando gradual pero sostenidamente a lo largo del tiempo. Me gusta siempre desagregarlo, claro, porque el impacto fuerte es de la industria nacional. Sí, eso es uno de los hallazgos que a veces no se destaca lo suficiente. La industria manufacturera dominicana, es decir, local, fuera de zona franca, sigue teniendo un peso dominante en la producción manufacturera total, incluyendo zonas francas. Si mal no recuerdo, las cifras andan por 3/4 del valor agregado total de la industria manufacturera en el país es industria local, y entre un cuarto y un tercio es manufactura de zonas francas. Pero cuando tú lo comparas con las exportaciones de zona franca, las exportaciones locales, sí, ahí se voltean, sí. El sector que exporta
con intensidad es el sector de zonas francas, mientras que la manufactura local tiene muy poca o relativamente poca incidencia. En los últimos años creció esa incidencia gracias al mercado de Haití en particular y en menor medida algunos otros mercados, pero ahora se ha venido cerrando sí, claro, de nuevo. La vulnerabilidad por las relaciones tan tirantes que ha existido. Pero además se trata de una economía que no está creciendo de manera dinámica, de tal manera no se trata de un mercado en expansión, fue un mercado que fue aprovechado en unas circunstancias particulares en donde pues la economía haitiana se estabilizó, pasó, digamos, de la crisis política que tenía a inicio de los 90, hasta inicio de la década pasada, y eso permitió que las manufacturas dominicanas pudieran penetrar ese mercado, además por el costo de transporte relativamente bajo, pero eso no te presenta una frontera creciente de mercado. Entonces, y cuando uno toma también las cifras de exportaciones, volviendo al tema de los datos, también encuentra un declive de la participación de las manufacturas, incluyendo zona franca. Es decir, en el año 2000, las exportaciones manufactureras del país representaban el 1% de las exportaciones mundiales totales. Ajá. ¿Ya? Y no, 0.1%. Y hoy es 0.05%, es la mitad de lo que era. Por supuesto que ahí tuvo que ver el hecho de que las exportaciones de zona franca, de confecciones textiles, cayeron de manera significativa porque cambiaron las condiciones del comercio mundial de textiles. Estados Unidos se vio obligado a abrir su mercado a las exportaciones asiáticas y eso desplazó todas las exportaciones de confección. El mercado chino se le dio muy fuerte a zona franca dominicana, centroamericana y mexicana. ¿Ya? Entonces, eso implicó que las exportaciones dominicanas se redujeran, pero de ahí para acá las exportaciones de zona franca se han diversificado, se han recuperado en nuevas exportaciones de manufactura y sin embargo no alcanza de todas maneras los niveles que tenía antes. ¿Y a qué factores podemos atribuir esas bajas en la industria en general y también en el sector exportación? Yo creo que podemos destacar tres elementos. El primer elemento es que el país carece de una política industrial, de una política hacia el sector industrial. Es decir, después del desmantelamiento de la política de sustitución de importaciones, de industrialización por sustitución de importaciones, con la crisis de los años 80, el colapso del azúcar, el azúcar servía, digamos, de fuente de financiamiento de la industrialización, eso se cae, además todo el esquema de protección se va desmantelando a partir de 1990. Entonces, entonces el país no le da una respuesta, o sea, frente al colapso de ese modelo no busca algún tipo de modelo alternativo, de política alternativa, de promoción productiva, pero en general, no solo de la industria, en todos los sectores. Pero sí lo busca a través de los servicios, promoviendo los servicios. Pero no tiene una política activa, lo que hace sencillamente es dos cosas. Uno es garantizar bajos salarios y dos, exenciones fiscales. O sea, realmente no se trata de una política articulada, se trata sencillamente lo que yo voy a garantizar para poder mantener exportación, para mantener zona franca y para mantener turismo, que me reemplazaron el azúcar, es contener los salarios. No voy a permitir que los salarios suban. Eso nunca, ningún político ni ningún hacedor de política lo va a reconocer. Pero en los hechos era así. Y de hecho, estos sectores fueron, en particular zona franca, en algún momento fue muy resistente al tema. Bueno, todos los sectores, digamos, de poder económico lograron presionar para que los aumentos de salario no fueran más que compensaran los aumentos de inflación. O sea, fueron exitosos en contener los salarios. Pero al mismo tiempo fueron exitosos en mantener las exenciones que privilegiaban ciertos sectores productivos, entre ellos zona franca, turismo y demás. Independientemente del modelo, podemos discutir todo el tema del modelo y si las exenciones sirven o no. Pero quiero decir que los fundamentos de ese modelo fueron esos dos. ¿Ya? Pero no había una política articulada. Entonces, ese es un elemento. El desarrollo industrial no ocurre por la fuerza, simple y llanamente por la fuerza del mercado. Suceden en un contexto de mercado y hay que tomar en cuenta las fuerzas del mercado y las señales que está dando. Pero no suceden sin una política dirigida hacia el fomento industrial, porque hay elementos claves de ese desarrollo industrial que dependen del Estado. Estamos hablando de una visión de desarrollo. Si no la hay, y una planificación.
y También. una visión de desarrollo que derive en una articulación de política y en una planificación de las acciones de política que lleven algún tipo de resultado. Es decir, estamos dando, como dicen en la calle, patadas voladoras. Esto es una cosa como improvisada. No hay un camino definido por el cual pienso que es un abandono. Pienso que lo que hubo fue un abandono. Bajo la premisa muchas veces de que ya la política de desarrollo productivo no deben existir, el estímulo al sector productivo no debe existir, debe sobrevivir el que pueda sobrevivir en el mercado. Y el mercado es el mejor indicador y el mejor estímulo a los sectores. La imposición de las políticas neoliberales que a partir del consenso de Washington se establecieron estos países. Es correcto. Y no funciona. Y no funcionaron, no funcionaron. Ciertamente lo que teníamos antes de un excesivo intervencionismo dio un hizo que el sector aparato industrial surgiera, creciera, que la economía se diversificara, porque antes de esa época no había nada. O sea, lo que había era el azúcar, era la única industria moderna que tenía este país. Era el azúcar. El resto era conuco. Era economía campesina, fundamentalmente. Entonces, la sustitución de importaciones y el intervencionismo público generó una nueva economía, la modernizó, diversificó la economía. Y con la emergencia del sector industrial emergió también un sector comercio y un sector de servicios que está vinculado a la industria y a la urbanización. Bien vinculados. Porque también el sector industrial florece en un entorno urbano. Y entonces la industrialización y la urbanización van juntos. Y con la urbanización vienen los centros comerciales, vienen los servicios, viene todo un conjunto de y hasta la elementos. Marginalización. También, por supuesto. Los barrios por sin supuesto. planificación. Por supuesto. Entonces, yo pienso que ese modelo tuvo un límite muy claro. Se prolongó por mucho tiempo. Y lo que debió de haber sido una política que hubiese tenido una vida útil de 10 años, se prolongó por demasiado tiempo. Los sectores beneficiarios se atrincheraron y lograron hacer que sus beneficios se prolongaran por más tiempo del necesario. Y la política al final terminó colapsando, junto con la crisis del azúcar, la crisis de la deuda, que también terminó empujando, pero el Estado no debió sencillamente de abandonarla, sencillamente debió de redirigirla, debió de reconducirla en un contexto de más apertura. Y es lo mismo que tenemos que hacer, de alguna manera la misma agenda que tenemos hoy. ¿Cómo podemos relanzar las políticas industriales en un contexto ahora distinto, donde tú no puedes estar imponiendo aranceles elevados o aranceles generalizados? Yo pienso que debemos... Y con las nuevas tecnologías que han surgido. Claro, y con la tercera revolución industrial ya plenamente desarrollada, la emergencia de una cuarta revolución industrial. Entonces, ahí hay, digamos, yo creo que ese es un elemento clave. El otro elemento, por supuesto, el que mencionó Antonio hace un rato, y es que es un contexto de apertura comercial. Es decir, tú tenías que lo único o un elemento importante que sostuvo al aparato industrial, la producción industrial, por mucho tiempo fue la protección de aranceles. Pero con la apertura comercial, la reducción de las barreras al comercio, las importaciones empezaron a entrar y el aparato productivo nacional, sin un apoyo alternativo a los aranceles, pues entonces ha venido cediendo terreno frente a las importaciones de países que producen con mucho más volumen, mucho más calidad, con menores costos, ¿ya? Ese es, digamos, un segundo elemento muy importante que explica este proceso de... Y el proteccionismo ya no es posible a pesar de Trump. Ya eso no es posible. Trump está tirando patadas, está tratando de recuperarlo, pero en mi opinión eso no va a ser... Si logra algo, van a ser logros muy puntuales para algunos que podrían desaparecer en el tiempo, pero no van a ser generalizados. El mundo de la industria contenida en un solo país se acabó. Se acabó. Ya lo que tenemos es una industria manufacturera totalmente articulada con el resto del mundo, en donde tú procedes, no en todos los sectores, no en todas las actividades, pero en muchas actividades, lo que los países hacen es un pequeño proceso, de un proceso productivo mucho más largo. Si cualquier instrumento de estos electrónicos que representa una parte muy importante del comercio de manufactura mundial, pasa por 10, 12 países antes de llegar a ser usado finalmente. Así es. En cadenas productivas. Y la República Dominicana, cualquier otro país, a lo que se concentra es en una partecita de esa cadena. La pregunta es cómo nosotros, y en el caso nuestro es Zona Franca. Zona Franca hacemos una partecita de los dispositivos médicos. Sí, pero para ver el impacto de la Zona Franca en nuestra economía, a veces yo pienso que es muy cuestionable. Porque estamos hablando de alrededor de 163.000, 165.000 empleos. Con un salario promedio
de 11.000 pesos la última vez que lo calculamos, que no le da a la gente para No, comer a ver, 3 veces. La zona- mitad de la canasta, ¿no? La zona franca ayudaron en un momento de desesperación. Sí. Y fue en los 90, en los finales de los 80 o de los 80 y todos los 90. O sea, frente a la crisis del azúcar y el golpe terrible de todo ese periodo de los 80, la zona franca y el turismo. La crisis de la deuda, el la crisis de la desempleo deuda que creó fue eso. muy fuerte, fue una década muy dura. Muy dura. Incluso para la clase media la vivió muy difícil. Entonces, la emergencia de zona franca y turismo realmente reengancharon la economía dominicana a la economía mundial. Estos dos sectores reemplazaron el azúcar y representaron un alivio importante. Ahora, eso otra vez ese modelo tenía una vida útil limitada. ¿Por qué? Porque otra vez descansa fundamentalmente en exenciones y en bajos salarios. Y tú lo que necesitas es otra cosa. O sea, una vez tú pasaste ese periodo, ahora tú tenías que moverte, igual que pasaba con la industria manufacturera local, que debió de rebasar el periodo de la simple sustitución de productos finales hacia productos más sofisticados, y eso no se podía hacer sencillamente con protección, tenía que haber con otras. Algunos pocos países latinoamericanos lo lograron. Algunos pocos países lograron escalar en algunas cosas, Claro. especialmente los más grandes. Los más exitosos en todo eso fueron Colombia, los países asiáticos. sí, Colombia, Pero Colombia en su Asia, época. Corea, Taiwán, Hong Kong, Singapur fueron los que empezaron a hacer sustitución de importaciones. ¿Pero cuánto les duró? 10 años. Claro. Y rápidamente se movieron. Una vez crearon la industria, una vez crearon sus zonas de Herrera, su zona de Jaina, su zona de Santiago. Dijeron, espérate, ya yo tengo aquí una base. Ahora yo tengo que hacer que esta gente me dé el salto. Ya no lo puedo mantener en los mercados nacionales protegidos, porque son Vámonos mercados hacia muy afuera. pequeños. Vámonos hacia afuera, ahora los empujo hacia afuera. Y eso faltó en la República Dominicana. Igual pasa con zona franca. Ahora, no te puedes quedar en coser ropa o en pegar dispositivos médicos. Tienes que dar el salto hacia otros niveles. Vamos a hablar de ese salto. Vamos a hablar de ese salto definitivamente después de la pausa. Y vamos a retomar algunos puntos de esta conversación interesantísima sobre la industria en la República Dominicana. Dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y Compañía SRL. Lubricar te da más por menos. Dale fuerte, que tiene lubricar. Distribuye Premium y Compañía. 27 años dando más. Conversamos con Pavel Isa Contreras sobre la industria en la República Dominicana. Hablábamos hace unos minutitos acerca de que parecía haber un abandono gubernamental de la industria, y hablábamos también de que porque la política pública hace unos años se extendió más de lo que debió haberse extendido, ciertos grupos beneficiarios se atrincheraron. Y yo decía en la pausa que cuando yo oigo abandono gubernamental y oigo grupos beneficiarios atrincherados, oigo financiamiento electoral. Y me pasa también con dos factores que mencionábamos anteriormente, que eran las exenciones, muchas veces excesivas o innecesarias, y los bajos salarios. Entonces oigo abuso del que más puede con el que menos puede, y un sector gubernamental cómplice, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en un escenario como este para que de cara a esa internacionalización de la que hablábamos al final del segmento, podamos compaginar eso, o sea, ese elemento internacional, con un sistema justo y una política pública bien diseñada? Wow, esa es una pregunta muy, muy amplia, pero es un poco lo que ha estado insistiendo Antonio por los últimos 3, 4 años, machacando el tema del nuevo modelo de desarrollo productivo. Que en primer lugar hay que hacer conciencia de que los sectores productivos no se desarrollan solos. Así es. No se Ni el desarrollan. mercado lo desarrolla el solo. mercado no Y desarrolla los sectores productivos. Los sectores productivos actúan en el mercado y tienen, como dije al principio, que considerar las señales que da la el mercado. direccionalidad. Pero
pero el desarrollo productivo necesita de lo que llamamos bienes públicos, es decir, bienes, cuando digo bienes no significa literalmente bienes, sino bienes y servicios públicos que no pueden ser producidos por las propias empresas, para empezar. Ese es el papel del Estado. Y ese es el papel del Estado. Central del Estado, que lo hemos Ahora, perdido aquí. incluso no solo el Estado, también incluso se puede pensar en los bienes públicos producidos por las empresas, pero no individualmente, sino como asociación. A partir de la planificación que haga el Estado. No, pero si el bueno, Estado quiere, tiene que insertarse. Pero claro. hay cosas, por ejemplo, que las empresas no se pueden suplir individualmente, pero que se pueden suplir cuando ellas se juntan colectivamente. Ah, sí, en ese caso. Entonces, bienes públicos significa, para empezar, un clima de negocios razonablemente bueno. Claro. ¿Ya? El clima de negocios es un bien público fundamental que solo lo provee el Estado. Es decir, significa Seguridad jurídica. seguridad jurídica, que los tribunales funcionen, que no se le pida sobornos a la gente para invertir en la es industria, correcto. por ejemplo. Que se promueva un buen sistema energético. Bueno, esos son otros elementos, como el Estado, los insumos fundamentales del sector industrial, Sí, con lo que los trabaja. organiza, con los que trabaja, los organiza de tal manera. No es que le toca proveerlos al Estado necesariamente, es que tiene que tener una política de ordenamiento, porque en el caso de la electricidad, por ejemplo, no es un sector que pueda funcionar sencillamente por la fuerza del mercado, porque para empezar, la distribución de energía eléctrica es un monopolio natural. Tú no puedes tener dos distribuidores en un mismo territorio compitiendo. Es una sola distribuidora. Y como es una sola distribuidora, tú tienes que tener regulada ese sector. Claro, ahí no hay mercado, eso es regulación. Eso es regulación pura porque es un monopolio natural. Entonces, el bien público es regulación del monopolio natural. Así es. Ese es otro ejemplo. Pero partiendo, repito, Y la de una... permisología también. Bueno, el otro tema, me robaste la idea, efectivamente, es la permisología, es decir, hacer que cumplir con los trámites y los procedimientos no sea un vía crucis, sino que sea un proceso relativamente, no significa que sea fácil, que va a ser fácil, pero tiene que tú cumplir con los requerimientos, tiene que ser menos difícil. Pero ahora mismo lo que tenemos es una enorme desconfianza. Y con toda razón, es decir, desde el Estado, desde el funcionariado medio, se ve a cada empresario, a cada empresaria, como un potencial evasor. Y por otro lado, desde el empresariado se ve cada requisito y cada demanda de parte del sector público como un entorpecimiento para hacer la vida imposible y para ejercer poder, para hacer y el cuando negocio no imposible. y cuando no para extorsionar, o cuando no para darle el negocio a otro, para hacer que otro sea el que se beneficie. Entonces hay una desconfianza tan grande en este país, ¿no? Que tenemos el clima de negocio está en mucho trabado por eso. Es una tarea recobrar la confianza entre todos en este país, aunque es muy difícil, señores, por todas las circunstancias que este país está pasando. Mire, nosotros hemos estado diciendo, y todas las estadísticas lo dicen, que el 98% de los sectores empresariales de este país son pequeños y medianos empresarios. Son un porcentaje, un 50, un 30, un 40, un 56, son microempresarios, la mayoría de subsistencia. Hay otro porcentaje que son medios y pequeños. Pero cuando se hablaba ahorita de abuso, a mí me gustaría recalcar que este sector, ese 98%, no tiene la posibilidad de entrar en componenda con sectores políticos para buscar prebendas. No tienen dinero para eso. Tienen para eso. No tienen posibilidad de irle a tocar las puertas a la sombra de la noche a los gobiernos para negociar cosas ni a ningún funcionario. O sea, nosotros hemos venido diciendo que parte de los problemas fundamentales de este país es que tenemos una élite económica, un mercado muy concentrado, una riqueza muy concentrada y una élite que no tiene compromiso con este país. Y eso es fundamental para poder desarrollar. Sí, es parte este país. de todo el entramado que enrarece el clima de negocios. Ahora bien, un buen clima de negocios no es suficiente
para tú desarrollar industrias que compitan con el mercado internacional, que compitan con las importaciones, pero que también ellas compitan en los mercados, ya sea regionales o en los mercados más amplios globales. Bueno, hay que bregar con el asunto de los costos, de la Claro, calidad, de la calidad, correcto. de los mercados. El de los índice, nichos. ¿Te el entiendes? índice de competitividad del Foro Económico Mundial, que es algo que se evalúa bianual, si no me equivoco, de un ranking a otro bajó 12 puestos la República Dominicana y la principal causa es la percepción de que se cobran sobornos o la realidad de que se cobran sobornos en los trámites de permisología y otros asuntos necesarios para poner la industria a correr. Es decir, estamos hablando literalmente que la corrupción se come en los negocios y la capacidad de competitividad y producción de la República Dominicana. Si hay la queja más importante que tiene mucho del sector industrial, que es en mucho mediano y pequeño, es esa de que hay muchas trabas porque ellos no tienen capacidad tampoco para estar pagando y están atrapados. El sector industrial dominicano es fundamentalmente mediano y pequeño. 98%. Hay muy pocas empresas grandes. 98%. Es impresionante. El último estudio de Fondo Micro así lo establece y las estadísticas de la ONU también están ahí. Ahora, es insuficiente, tú dices, mejorar el clima de negocio, aunque es fundamental. Tú necesitas políticas específicas para sectores productivos concretos o más bien para cadenas, porque ya no podemos hablar de un sector específico. De un sector en individual, específico, no. es de una cadena productiva. Claro. Ya tú no puedes hablar, por ejemplo, para poner un ejemplo que no es necesariamente el mejor, tú no puedes hablar de las confecciones textiles. Tú tienes que hablar de la confección textil, pero que está vinculado a la fabricación de tela. O sea, no solo al ensamblado de la ropa, tienes que pensar en la fabricación de tela, tienes que pensar en el empaque, tienes que pensar en la fabricación de hilo, tienes que pensar en el algodón, claro, desde la materia prima. O sea, hay que pensar en cadenas. Entonces, ¿cómo uno se enfoca en esas cadenas para empujarlas a convertirlas en más productivas? Y eso implica pensar en qué hace que una cadena y cada uno de sus eslabones se transforme tecnológicamente. O sea, mira, ¿por qué la industria? ¿Por qué la industria es importante? Yo creo que aquí estamos hablando de la industria y estamos destacando. ¿Y por qué la industria es importante? Porque tiene 4 o 5 características que no tienen otros sectores, o por lo menos no la tienen tan frecuentemente. Primero, produce a mucho volumen. Y mientras más volumen produzca, más barato sale. Así es. Es una escala, eso no te pasa en la agricultura. En la agricultura, para tú producir más, en general, tienes que tener más tierra. Pero en la industria, más agua, más gente. En la manufactura, tú montas la planta y mientras más tú produces, más barato te sale y no necesitas más nada. Y con mayor tecnología ahora y posibilidad de mayor tecnología. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento es que la incorporación tecnológica no tiene frontera. Así es. O sea, la frontera tecnológica está permanentemente moviéndose. En otros sectores, como la agricultura, se mueve más lento, pero se mueve más lento, porque hay una interacción también más directa con la naturaleza. Pero en la manufactura, además de tener innovación en los productos mismos, cada vez se generan nuevos productos distintos. En su forma de manufacturarlo también. Y también en los procesos, en la forma de manufacturarlo. Entonces, tiene otro elemento. Por lo tanto, la productividad se te va aumentando solo por incorporar cada vez más tecnología. Tercero, es altamente comerciable. O sea, no son productos perecederos. Son productos perecederos, perdón, no perecederos. Entonces, por lo tanto, tú puedes alcanzar un mercado mucho más grande. Cuarto, genera mucho empleo, con muchas diferencias entre unos y otros sectores, pero genera mucho empleo. Entonces, hace que tu problema fundamental... Y a lo interno genera una cadena de comercialización. Ese es el último elemento. El cuarto elemento es que genere mucho empleo y te va agotando todo excedente, aunque suene feo, ese excedente de fuerza de trabajo que tú tienes. Gente que desde el punto de vista económico sobra, porque no está incorporada a la actividad productiva. Y necesitas incorporar la actividad productiva. Y el sector manufacturero es un excelente actividad para generar empleo. Lo que hicieron Europa, Estados Unidos, Japón en el siglo XIX, en el siglo XX. ¿Por qué esos países son ricos? Porque se industrializaron y porque sacaron a gente que estaban en la agricultura produciendo con muy baja productividad y lo incorporaron a la producción moderna. Y el último elemento es el que acaba de señalar Antonio.
La industria es cadena productiva, no es la agricultura, no es el sector servicio que es solamente con personal, por ejemplo, algunos sectores de servicios, sino que te involucra un conjunto de cosas, te involucra servicios, te involucra agricultura, te involucra otras industrias manufactureras. Entonces tiene una capacidad de generar desarrollo, bienestar, expansión de la base material mucho más alta. Pero entonces tú tienes que apostar a producir mucho, exportar, o sea, solo en una economía chiquita tú para producir mucho exportando, no es vendiéndolo aquí en este mercado, ¿no? Y haciendo sinergia entre empresas, articulando las empresas para poder producir a gran escala. Articulándolas con otras empresas en el extranjero, claro, para que tú te dediques a una parte de un eslabón y otras se dediquen a otro eslabón, pero también articulando esa empresa que hace ese eslabón a otras empresas, dispositivos médicos. Ajá. Nosotros necesitamos, bueno, que es en zona franca. ¿Dónde estaría el éxito de dispositivos médicos? Porque tenemos unos números enormes de exportación de dispositivos médicos. El primer rubro de exportación de zona franca. El primer rubro de exportación del país después del oro. Pero, ¿cuánto empleo está generando necesariamente? Probablemente no tanto. Engánchalo a la industria del plástico dominicana y tú verás cómo empieza a hacer la cosa diferente. Engánchalo a la industria de impresiones para que las etiquetas, entonces ya tú empiezas a tener una articulación, claro, mucho más fuerte. Y ahí sí las empresas pequeñas pueden enganchar, porque las empresas pequeñas no pueden exportar, las industrias pequeñas no pueden exportar, pero sí pueden venderle al gran exportador, claro, como es. Claro. Señores. Y poder también hacer algún tipo de clúster, de claro, sinergia. Eso es política industrial, claro, en estos tiempos modernos. Ese tipo de integración. Señores, hablamos de la industria en la República Dominicana hasta ahora, importantísima, pero abandonada. Seguimos tras la pausa. Lubricar te da más por menos. Dale fuerte, que tiene lubricar. Distribuye Premium y compañía. 27 años dando más. Dame cariño, dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol, dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y compañía SRL. Bueno, hemos hablado de los temas de preocupación con la industria y vamos a hablar ahora un poquito de esa apertura internacional. ¿No, don Antonio? Bueno, siempre nos ha preocupado que el país no está entendiendo la dinámica de este mundo actual. Siempre se ha dicho y se ha estado repitiendo que el mundo actual es una aldea. Y es verdad, las comunicaciones se han desarrollado tanto que ya el mundo es uno solo. El impacto, por ejemplo, en el sector financiero de la crisis del 2008 fue tal en 2 horas en todos los países europeos que se llevó prácticamente a todo el sector financiero en 2 horas. En la crisis del 29 en los Estados Unidos duró casi 3 años para llegar y cruzar el Atlántico. Correcto. O sea, mire la magnitud Sí, ahora. sí, Entonces, sí. nosotros estamos viviendo en ese mundo. En un mundo de una competencia que si usted no compite se va muriendo. Eso es vida o muerte. Eso es una lucha a vida o muerte. Pero ¿qué pasa? Eso a nosotros nos está exigiendo cambiar nuestra visión del desarrollo. Lo que le hemos venido llamando cambiar nuestro modelo de desarrollo productivo, lo que tú has estado explicando ahora. Sin embargo, nosotros hemos estado estableciendo tratados de libre comercio y aperturando esta economía. Tenemos tratados de libre comercio con Europa, que es Centroamérica, con Panamá, Estados Unidos. Somos de los, creo que son 13 países en total que tenemos acuerdos de libre comercio, tanto con el mercado europeo como con Estados Unidos. 49 países, y ahora estamos discutiendo un acuerdo con Chile que está casi listo,
se está hablando de México y uno con Cuba parcialmente. Eso siempre nos está llegando a la asociación toda esa información. Don Antonio, tenemos acuerdo con 49 países. Okay. Tenemos acuerdo de libre Bueno, porque comercio. hay muchos de la Sí. Unión Europea, El ¿no? EPA, El de EPA tiene, CAFTA, sí, ¿te sí, sí. entiendes? Y sin embargo, es preocupante que, como decía Carolina, el Foro Económico Europeo nos informa, Mundial. el Foro Económico Mundial, que perdemos de un año a otro 12 puestos. puntos en nuestras capacidades competitivas. O cuando tú te vas, por ejemplo, a Centroamérica, que son países a veces de economía y casi siempre economía mucho más pequeña que nosotros. Sin embargo, hay un déficit en balanza comercial de un 80-20 a favor de ellos. Entonces, eso como que a veces tú no lo entiendes, o que Nicaragua le esté vendiendo más a los Estados Unidos que nosotros. Sí. Ahí y además toma la cifra de exportaciones. En el año 2016-2017 este país exportó en términos reales y per cápita. Porque no lo pongamos en términos nominales, en dólares, porque estamos hablando de un periodo de 18 a 17 años. Pero en términos reales y per cápita, su volumen su valor de las exportaciones no era muy diferente a lo que era en el año 2000. O sea, en 17 años No avanzamos. las exportaciones no han aumentado en términos reales y per cápita. Entonces, y eso da cuenta de un problema fundamental. Pero en los últimos Estás hablando años se ha de- quedado, en los últimos Sí. años ha estado por 2.200 millones de pesos, no ha pasado de ahí. Este, Las exportaciones netamente sacando el oro, sacando zona franca. Sí, son bastante limitadas. Las totales creo que andan por 10.000 millones, pero sácale zona franca, Y- ahí la mitad. Y le saca el oro, hay 1.500 millones de dólares ahí. Y la de zona franca, más de la mitad son importaciones para reprocesarla y reportar. O sea, que el impacto son menos de 2.000 millones de dólares de la zona franca. la Aquí lo que ha economía salvado a este dominicana. país en términos de generación de divisas son dos cosas. La remesa y el Y turismo. el turismo. Y la remesa. Y el turismo, la remesa es, digamos, la revelación de que este país no ha podido garantizar una vida digna a la gente. Así es. Y la gente entonces se va, Los expulsados. los expulsados. No, entonces eso no es como un triunfo, ¿no? No, y además reconocer que la gente no se va para producir menos. Es decir, esa misma persona con ese mismo potencial aquí no produce y Exactamente, fuera así. claro, y produce suficiente para mantenerse fuera y mandar. Claro, porque tiene un clima de negocio Claro. más Que no lo adecuado, encuentra porque aquí. tienen sectores económicos más pujantes, porque hay una política pública que va en cierta dirección. ¿No? En el caso del turismo sí ha generado y ha crecido en los últimos años, y qué bueno. 7.200 millones de dólares. Sí, el año ando pasado. por cerca de 7.000 millones de dólares, lo cual es bastante positivo y arrastra también para sectores productivos Tiene un nacionales. encadenamiento productivo mayor, de un 85% sí, según la última encuesta que hizo es bastante, Azonadores. yo me quedé sorprendido, es bastante importante el encadenamiento. Lo que pasa es que ahí se lo compran. Casi 500.000 empleos directos. Lo que pasa es que hay compras ahí del sector de turismo a proveedores nacionales, en los cuales tú no sabes si ellos están Son proveyéndole, importando o producción. Hay las dos Sí, cosas, eso ¿no? habría que verlo. Pero de todas Pero que maneras. está creando 500.000 Claro, empleos. Directo. hay un efecto importante. Lo relevante sería diversificar ese turismo, Claro. obviamente, y moverlo hacia otro. No este turismo de todo incluido solamente. Yo creo que eso nos dio, otra vez, apostamos a un modelo que yo creo que ya está agotado. Que ya tenemos que eso dar hay un que salto. relanzarlo, claro. No significa que ese modelo desaparezca. Que esa modalidad de turismo desaparezca. Significa que tiene que ser contemplada Claro. con otras modalidades de turismo. Y que este país tiene muchas potencialidades para desarrollar otras. Ahora maneras de pero ahora nos estamos moviendo hacia un modelo de turismo, El hacia crucero. una modalidad de turismo que no es mejor que la anterior, que es crucero. ¿Me entiendes? O sea, el crucerista viene por unos pocos días o unas pocas horas. Que yo creo que está bien que Bueno, pero está mira, bien, pero vamos a mira, movernos también hacia otras cosas Pero, de Pablo, más peso. está bien, pero el crucerista, por ejemplo, tiene un impacto inmediato en la comunidad donde llega. Sí, claro. Y te gasta entre 75 y 100 dólares. Sí. ¿Tú Ahora, yo entiendes? quiero moverme hacia un turismo que dure más tiempo en el país, Claro. que gaste más y que salga de los hoteles. Uno de cada 4 Pero para eso, ¿qué necesito yo? Que tenga dónde ir. Diversificar la oferta también. Sí, No es que tenga dónde ir. que tenga donde ir, sí, que tenga una acera por donde caminar y un negocito decente a quien comprar, Y que no le cueste la vida en un atraco también. con seguridad, con iluminación si es de noche, un entorno, ¿no? Y eso hasta los significa- elementos de carácter cultural que son sellos distintivos que nada más lo tenemos nosotros en El carnaval, mundo. por ejemplo. Claro.
Por ejemplo, Entonces eso le da, eso es parte del modelo de desarrollo productivo. La bachata, por ejemplo, Sí. es un elemento que no lo hay en otros Claro, países del mundo, lo tenemos nosotros. Claro. Entonces nosotros tenemos que explotar turísticamente ese Yo elemento. insisto, de eso es nuestra parte cultura. del nuevo modelo de desarrollo Claro. productivo, porque eso es producción. A veces pensamos que producción es la producción de bienes físicos, No, pero no. no, también es la producción de servicios. Claro. De este Producción de tipo, riqueza. de riqueza, Punto. gente que gaste y gente que trabaje para satisfacer las necesidades y las demandas del otro. Ya, ahora, pero volviendo al tema de la internacionalización, eso es de internacionalizar la producción de bienes. Tenemos que pensar en cómo vamos a aumentar las exportaciones. Hay un elemento importante que el gobierno parece mostrando ciertos signos de preocupación y de acción que en el materia de promoción de las exportaciones. Declaró el año 2018 Bueno, como... a ver, pero disculpa Ajá. que te interrumpa. Yo aplaudí cuando eso pasó, pero cuando veo lo que ha estado pasando, o sea, siguen lo mismo. Mire, lo importante es que Pro Dominicana sea lo que vendió ser. Yo creo que Dominicana es el antiguo CIRD. Para el que- bueno, que el Pro Dominicana es la marca bajo la cual se venden los servicios de apoyo a la exportación. O sea, que los servicios de promoción y de apoyo al exportador sean más expeditos. Ese es el punto. Ahora, Pero sin eso es... embargo, Ahora, sigue, eso es- sigue promoviendo exportación, perdón que te interrumpa, relaciones exteriores, la Cancillería. Bueno, eso es otro, sigue industria y comercio, ese es el sigue tipo de así, articulación que hay que hacer. así. Ahora, eso es promoción, pero ¿qué tú vas a promover? O sea, ¿cuál es la oferta que tú vas a promover? Entonces tú no puedes solamente promover, yo creo que eso es un salto, eso es importante, porque si tú produces y no promueves, te vas a quedar con la mercancía en el almacén. Claro, se te va a Ahora, pedir. ¿qué tú vas a promover si tú no tienes la mercancía? Entonces tú tienes que concentrarte en qué tipo de mercancía vas a promover, qué cadena productiva vas a estimular para tú poder vender en el extranjero. Un punto importantísimo ahora que mencionas eso de promover y de cómo hasta el mercadeo juega en este tipo de Claro. cosas internacional. Fue una historia, unos hechos que a mí me parecen muy interesantes con lo que ocurre con la exportación de las piñas. Las piñas han sido como una marca casi del impulso del gobierno, según la comunicación gubernamental, a ese tipo de producción y a ese tipo de exportación. Pero resulta que producto de que la República Dominicana no cuida del todo la calidad de sus productos y por lo tanto el mercado internacional o los mercados de ciertos países están escépticos de la recepción de ciertos productos, pues la piña dominicana a muchos países se exporta sin moña, sin la parte superior esa, ¿verdad? Y a ustedes les sorprenderían cuánto eso afecta ¿El producto? el producto en la venta. Es decir, cuando llega ese extranjero o ese nacional de ese país distinto al nuestro al supermercado y tiene que elegir entre una piña con moña y una piña sin moña, está Elige probado, elige la que tiene moña. Simplemente interesante. porque en términos sanitarios no se confía desde ese país en el producto dominicano y en que haya cumplido todos los requisitos de calidad. Y yo voy al punto inicial que dije, bienes públicos. El Estado fue el que debió haber garantizado Claro. el tema de la sanidad, la inocuidad, Fitosanitaria. fitosanitario. Eso no se lo puede garantizar la propia empresa. Es más, no se lo puede garantizar ni un clúster de productores. Tiene que ser un servicio de sanidad animal y vegetal. Claro ¿Qué que pasa si ahí? no, es que de lo contrario no genera confianza, porque si yo vendo piña y le digo al país, mira, mis piñas son perfectas, ese país no me va a creer. Porque Tiene que el venir con una Estado que se ha certificación independiente. desentendido de todo, señores. Hasta hace mucho, Se ha no se desentendido recuerda de el todo. tema de la mosca del Ay, Mediterráneo. sí. Mediterráneo. Que una estrella naciente que era frutas y vegetales se fue al piso por un descuido en el servicio. No significa que no haya riesgo, siempre hay riesgo, no hay duda de eso. Y sobre Pero la todo en la impresión que uno agricultura. tiene es que ahí también tuvo que haber descuido, no hubo suficiente apuesta por proveer ese servicio público fundamental, ¿no? Y luego bueno, ya tú mencionaste este caso, la cantidad de embarques de vegetales y frutas devueltos. La República Dominicana es campeona en devolución de embarques. Y Porque hay, no llenan los requisitos y- fitosanitarios. cuando porque llegan. además cuando no es que tienen plaga, es que tienen una sustancia prohibida en esos mercados. Entonces, otra vez, los bienes públicos, el Estado, o sea, ahí el mercado te puede estar demandando la piña, pero si no hay un Estado que vigile por la calidad de esa piña
y por el cuidado sanitario y fitosanitario, no vas a tener éxito. Claro. De ahí el problema fundamental Del Estado. y desde la asociación nuestra hemos estado planteando dos puntos fundamentales cuando habíamos estado hablando de la reforma fiscal, la revolución fiscal que hemos estado promoviendo. Habíamos dicho necesitamos un gobierno más eficiente, más pequeño, un gobierno más reducido, pero un Estado más fuerte, un Estado que regule, un Estado que cumpla con sus funciones básicas. O sea, más Estado y menos gobierno. Claro, así mismo. Pavel, además de más Estado, menos abandono, ¿verdad? Abandono no solo gubernamental, un poco hablamos eso en la pausa, también de la sociedad, de que la sociedad civil, por ejemplo, comprenda lo que esto significa para el país. ¿Qué otros pasos podemos dar a modo de propuesta para que la industria dominicana crezca? Educación. Eso es básico. Sin duda. Porque Capital si humano. la industria, el potencial de la industria para crear desarrollo depende de cuán rápidamente se mueve en la frontera tecnológica, cuán rápidamente tú te incorporas a esa frontera tecnológica. Eso depende de la educación. O uno de los elementos fundamentales es la educación. Formación para el trabajo, para la productividad. Formación básica primero. Ah, bueno, sí. Y habilidades también. Y luego formación en el trabajo, es decir, Y habilidades y trabajo, o sea, en el trabajo. O sea, todo el tema de calidad de la fuerza de trabajo en el y aunque a veces otra vez suena feo hablar de eso porque es como calidad de la gente. Sí, no, no. es calidad de sus habilidades, Sí. de sus habilidades productivas. Implica educación básica, primera estimulación, empieza desde la educación inicial. Indudablemente, señor. Educación básica, Carolina, media, del trabajo. Los retos que tenemos como país son enormes y lo más lamentable que el liderazgo político de este país, muchos no se dan cuenta de eso, muchos no están conscientes, otros están conscientes y no les interesa. Entonces, eso es preocupante. Nosotros tenemos que enfrentar esa situación ya. Los cambios fundamentales, los cambios estructurales que tenemos que dar como país, hay que empezarlo ya. Si no queremos convertirnos en un país de los más pobres de América Latina en 2 décadas, que hacia ahí es que vamos si no lo hacemos, si no damos esos cambios, si no transformamos nuestra economía, si no tenemos mayores compromisos con este país, si no tenemos claridad de lo que está pasando en el mundo y lo que ese mundo nos está demandando. Así que, Pavel, muchas gracias por venir esta noche. Yo creo que esto ha sido un panel interesantísimo sobre la industria en la República Dominicana, sobre la política pública integral que se necesita poner en marcha para sacarla adelante, sobre los empleos que genera, sobre los beneficios tanto económicos como en materia laboral, como mencionábamos anteriormente, que puede generar, fortalecer la industria. Por eso apostamos a una voluntad política y a una política pública con sentido, ¿verdad? Y con norte para que la industria y nuestra gente se vean beneficiadas. Nos vamos a una pausa de este programa y agradecemos naturalmente a Pavel Isa por habernos acompañado en el panel de hoy. Dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol, dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y Compañía SRL. Lubricar te da más por menos. Dale fuerte, que tiene lubricar. Distribuye Premium y Compañía. 27 años dando más. La industria dominicana necesita una política pública integral que permita que la productividad crezca, que la competitividad crezca, que los empleos se distribuyan de una manera más equitativa en la República Dominicana. Necesita tener un norte, necesita claridad, planificación y ejecutorias que realmente le apoyen. Claro, por eso hoy hemos estado hablando
con el eminente profesional de la economía, Averisa Contreras, con respecto a todos estos temas. Es importante que el país sepa que estamos abocados a la necesaria transformación del modelo de desarrollo productivo para hacerle frente a tanto desafío, Carolina, que tenemos como país, como economía y como sociedad. Nosotros somos un país lleno de muchas potencialidades, gente muy buena, trabajadora y sobre todo bendecido por Dios por nuestra zona geográfica y nuestros recursos naturales. Entonces tenemos que hacer el compromiso de transformar este país, de hacerlo más productivo, de hacer una sociedad más equitativa, menos pobre. Nosotros podemos hacerlo. Definitivamente, para eso es clave, a desarrollar la industria con parámetros claves, con una política integral que realmente pueda soportar y servir de base a una República Dominicana competitiva, no solo aquí, sino también en el mercado internacional. Sí, gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.